Si os parece bien, empezamos. Nuestro segundo miembro de la mesa redonda, Juan Barja, tiene un problema de tráfico y está llegando. Hemos decidido empezar y le vamos a dar tiempo de llegar tranquilamente mientras que ya vayamos introduciendo esta mesa redonda sobre Kafka y el pensamiento judío. En primer lugar, agradecemos a Casa Sefarad por acoger esta mesa redonda que se enmarca en un ciclo sobre Kafka con el motivo del centenario de su muerte. Ayer ya hemos estado aquí hablando sobre Kafka, lenguaje y judaísmo, que es un tema que posiblemente vuelve a aparecer, y que organiza el Instituto Moderno de Lenguas, el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, así, de la Complutense, junto con otras organizaciones e instituciones como el Círculo de Bellas Artes y la propia Casa Sefarad. Voy a presentar el primer, el que está aquí de los dos, Álvaro de la Rica, a nuestro invitado. Álvaro de la Rica es profesor universitario de literatura comparada, escritor, novelista y crítico cultural. Es biógrafo de Franz Kafka y ha escrito un libro que le trae aquí. Podemos decir que se llama Kafka y el Holocausto, publicado en Trota en 2009 y que ha sido traducido al francés. Actualmente escribe un mapa de la literatura occidental desde los orígenes hasta la Shoah. Es colaborador, además, habitual en periódicos nacionales, de los que varios seguramente o muchos le conocemos, y en revistas culturales como Quimera, Revista de Occidente o Revista de Libros. Y a lo mejor, mientras que también vayamos dando tiempo al segundo conferenciante a llegar, puedo empezar con una primera pregunta que anuda con mi breve presentación de Álvaro de la Rica y que es su relación con Kafka. Doy la bienvenida en primer lugar y también la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Linda, y muy buenas tardes a todos. También yo me sumo al agradecimiento de Linda, que ha expresado Linda, a todas esas instituciones. Por resumir, sobre todo sería incapaz de reproducir el nombre del instituto. Y bueno, Casa Sefarad, hace muchos años que la conozco, muy especialmente también a una de sus su alma mater, que es mi queridísima amiga Esther Ben-Dahan, a la que también agradezco mucho la invitación y le felicito por la organización de este conjunto de actividades, también por la exposición que he podido ver un poco y que me parece magnífica. Y bueno, evidentemente no voy a, tranquilas, no voy a hablar de mí en relación a Kafka. Cuando empecé a leerlo, dejé de leerlo, todo, porque eso me parece aburridísimo. Lo único que sí puedo decir es que algo que creo que seguramente en parte al menos es común a muchos de los que estamos aquí, la lectura. Mira qué bien, ya ha llegado Juan. Podemos parar un momentito, ¿no? Yo creo. Bueno, pues ahora seguimos, ¿sí? Qué bien. Podemos seguir, ¿vale? Seguimos mientras que vayan subiendo. Y así. Vale, creo que... Perfecto. Sí, claro, ¿no? A ver. Ya está. Ahí te podía dar algo, sí. Seguimos, Juan, que Álvaro está un poco hablando sobre su relación con Kafka. Acabamos de empezar y sí, Álvaro que va a seguir. Bueno, pues sigo con la alegría de tener ahora también a
Juan Barja entre nosotros. Estaba comentando que creo que es una experiencia posiblemente bastante generalizada el que la lectura de Kafka, quizá con otros autores pase lo mismo, pero a mí desde luego me ha pasado con él, la sensación de que cuando uno lo lee, su escritura tiene algo, pues seguramente muy difícil de definir, que da la impresión al lector de que de alguna forma, es una manera de hablar, es más bien Kafka o su obra la que le está leyendo a uno. O sea, es una sensación que por lo menos yo he experimentado casi siempre que leo a Kafka y que me ha resultado siempre muy misteriosa. De hecho, cuando yo en un momento dado decidí escribir un libro sobre Kafka, en realidad lo que estaba intentando en ese libro, aunque tenía unos caminos señalados, digamos, un índice, en fin, obtiene un índice, pero en realidad el sentido de ese libro es tratar de explicar ese fenómeno que tiene que ver no solamente ya con Kafka, sino con la lectura como experiencia vital. Y bueno, yo simplemente ya diría resumir esa relación con Kafka. Bueno, quiero recordar, aunque la sesión se supone que vamos también a hablar o fundamentalmente a hablar de Kafka en relación con el pensamiento o la tradición hebraica, pero voy a citar por un momento a Heráclito, en uno de sus textos en los que dice que, esto es muy comentado de maneras casi radicalmente opuestas, ese famoso texto en el que dice que el rayo lo gobierna todo, ¿no? Y bueno, una de las interpretaciones que a mí me parecen más interesantes es la que dice que, bueno, pues ese rayo de la tormenta que aparece súbitamente y que ilumina todo. El texto más bien lo que dice es que el rayo rige todo, ¿no? Pero ilumina todo y después pues volvemos a tener la oscuridad, ¿no? Ese instante de luz en una eternidad de oscuridad. Yo diría así como primera intervención que la obra de Kafka forma parte de ese se ha insistido mucho en su carácter oscuro, etcétera. Para mí es un poco todo lo contrario. Forma parte de ese instante de luz, de ese instante en el que aparecen, aunque sea parcialmente, algunas respuestas a las grandes cuestiones, a las cuestiones de primera importancia de la condición humana, y que inmediatamente a la vez pues se vuelven a cerrar, en fin, o se vuelven a ensombrecer en la historia de nuestra condición humana. Por ahora, esto es lo que quiero decir. Entonces ahora paso a presentar a Juan Barja. Juan Barja es poeta, intelectual y traductor. Además ha ejercido de editor, es cofundador de Avada. Nos trae aquí además un libro que iba a mencionar, escritos sobre Kafka, editado en Avada. Ha dedicado intensas reflexiones a Walter Benjamin, a la tradición de la Escuela de Frankfurt. Tiene un libro muy bonito de tentativas en torno a Walter Benjamin, titulado Historia, Sueño y Fin, de 2010, que solo es el único libro que menciono aquí porque me ha parecido que puede también ser interesante en este contexto. Y por sus relaciones intelectuales, precisamente, por así decirlo, con la Escuela de Frankfurt y la tradición que representa, y cuyos representantes, ¿no?, como sabemos, han confrontado con Kafka intensamente, está también hoy aquí y te damos la bienvenida. Y si quieres decir unas breves palabras, tal como ha hecho Álvaro, sobre tu relación con Kafka, ¿no?, antes de que ya entramos más en... Bueno, no sé. Perdón por mi retraso. Esto también perdón a ti, Álvaro, y a ti, Linda. Y muchas gracias a la institución, a la directora y a todo el mundo por haberme invitado a este acto. Bueno, mi relación con Kafka, no sé. Quizá lo mejor que puedo decir es que no sé cuál es mi relación con Kafka. Kafka, empecé a leerlo como a los 20 años, lo he leído durante mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no lo he frecuentado también,
pero eso no es culpa de Kafka, es culpa mía y de mi edad, que tengo mucho tiempo para perder. Y lo que a mí me había interesado especialmente es ese debate que Linda ahora mismo sugería. Dentro, ¿se me escucha? Porque como hablo mal, sí. El debate que existió entre algunos miembros de la llamada Escuela de Frankfurt, pero en este caso no funciona, porque efectivamente Adorno era profesor de la Escuela de Frankfurt, es identificable con eso, junto con Horkheimer, mientras que Benjamin nunca llegó a formar parte del grupo, y además hay diferencias sustantivas entre unos y otros, más allá de su mayor cercanía o lejanía en distintos momentos de su trabajo intelectual. Más bien, Benjamin recibió algo de apoyo por parte de Horkheimer, sobre todo, y la amistad y el intercambio epistolar. Los dos son autores que se ocuparon de Kafka. Benjamin, en los años 30 más o menos, en 4 pequeños textos, el más conocido de ellos, el escrito a los 10 años de la muerte de Kafka, y Adorno en los años 50 largos, creo, si no me equivoco, en un texto dedicado a su mujer que se llamaba Notas sobre Kafka, simplemente. De todo ello hay ediciones en castellano. De los textos de Benjamin, aquí mismo este pequeño libro, que compró el Pasilanceros, profesor de filosofía política en Deusto, y de Adorno, aparte de haber la obra en distintos volúmenes en Acal, también hay una antigua traducción que os recomiendo mucho si la encontráis de Dios mío, mi cabeza. Bueno, del texto de Adorno hay una traducción, a continuación me acordaré seguro. El Manuel Sacristán. No sabe decir quién, Manuel Sacristán, en realidad. Pero bueno, mi relación con Kafka ha sido con un autor que me apareció desde muy joven como algo al mismo tiempo cercano y completamente lejano. Trataré de explicar después qué quiere decir lejano. Son textos que, desde mi punto de vista, que probablemente sea erróneo, pero es uno más, es un autor absolutamente ajeno a la mayor parte de las tradiciones novelísticas, narrativas anteriores, más cercano a los cuentos, más lejano en las novelas, que no son verdaderamente novelas, que no están verdaderamente ordenadas, que incluyen repeticiones, que no responden al modelo del 19, que rompen violentamente con ese modelo, pero que naturalmente tienen mucho de contar. Eso era muy fascinante, ese modo de contarlo, igual que otros autores esenciales en la misma época, como es el caso de Joyce, por ejemplo, o como es el caso de Proust. Pero tanto Joyce como Proust son escritores. Incluso Proust, aunque no lo parezca, fue escritor. Kafka, no me parece porque era rico, no tenía por qué dedicarse a escribir. Kafka es un hombre que solo puede escribir. Y eso también era muy fascinante para un joven como yo cuando era joven. El hecho de tener que escribir sus textos, sus cuentos, sus narraciones, sus diarios, todo un montón de textos. Cuando Carmen Gómez me llamó para participar en este ciclo de conferencias sobre Kafka, yo propuse hablar de los textos de Benjamin en relación al texto de Adorno, por una razón, y es que ha habido voces que han acusado a Adorno muchas veces de tomar muchos de esos textos de Kafka anteriores, dado que él fue el editor de esos textos después del suicidio, de esos textos sobre Kafka de Benjamin después del suicidio de Benjamin. Y bueno, de la comparación entre unos textos y otros, es de lo que yo quería hablarles, que son dos modos de aproximación a Kafka, y que adelanto ya que no son dos modos de interpretación, que tanto uno como otro, tanto Benjamin como Kafka, se niegan al concepto de interpretación. Por ahora. Vale. Muchas gracias. Ahora llegaremos a esto. Sí, perfectamente. Sé que estoy hablando mal. Tengo problemas y no por el micrófono yo creo que se escucha. De acuerdo. Muchas gracias, Juan Baja. Entonces,
de hecho voy a cortar, voy a dar una brevísima un poco introducción, ¿no? Ya al tema más concretamente, porque Kafka y el pensamiento judío además es un título que se puede entender de manera diversa, ¿no? Por un lado está la relación del propio Kafka, ¿no? Que entabla con la escritura y el pensamiento judío, ¿no? Con el hasidismo, como oyente de conferencias de Martin Buber en Praga, ¿no? Como lector suscrito a la revista Judía Die Selbstwehr, como parte del grupo judío Bar Kochba y por supuesto como amigo íntimo, ¿no? De Max Brod y Hugo Bergmann, que ambos muy envueltos, ¿no? En los debates acalorados del tiempo sobre religión y modernidad, sobre la relación entre el judaísmo secularizado occidental, ¿no? Cuyo representante máximo, ¿no? De Westjüdische a la Westjuden decía ser Kafka. Esta relación entre el judaísmo secularizado occidental y el oriental de la Europa del Este, ¿no? Sobre la condena también de la asimilación y la búsqueda de alternativas. Pero esto no es lo que nos ocupa hoy, aunque creo que tiene que ver en la fascinación también que Kafka ejerce sobre pensadores intelectuales judíos. Nos ocupamos hoy de la recepción, ¿no? De Kafka por parte de intelectuales judíos o judeo-alemanes, Margarete Sussman, Walter Benjamin, Scholem, Hannah Arendt, Theodor Adorno. Evidentemente no van a salir todos, pero para abrir un poco el mapa, ¿no? Y muchos de ellos, como ya ha dicho Juan Bajano, en la órbita al menos de la escuela de Frankfurt. Pero la recepción de Kafka por parte del pensamiento judío podemos abarcarla también en dos periodos, ¿no? Teniendo en cuenta la censura supuesta por la Shoah, que incide también o puede incidir en cómo leer a Kafka. Y de hecho creo que está ligado también a esa crisis de transmisión que encontramos ya en el propio Kafka, la problemática de la herencia, ¿no? Das Erbe, más bien la carencia de una herencia, ¿no? Espiritual, cultural, la ausencia, ¿no? de referentes, todos relacionados con la ruptura traumática entre hijos y padres, y es uno de los marcos, está claro, ¿no? En los que cabe situar a Kafka, pero es a la vez un marco que cobra un significado transformado tras la Shoah, ¿no? Intelectuales y supervivientes como Elias Canetti e Ilse Eichiner han confesado medir cautelosamente su lectura de Kafka, incluso reducirla a un máximo, ¿no? Por las afinidades, lo que ellos llamaban afinidades electivas peligrosas que descubrían en su literatura tras la Shoah, ¿no? Retoman así, sin poder evitarlo, la lectura existencial que configura Kafka en relación a su vida y su literatura, pero con este filtro, ¿no? de la Shoah. Y perdonad, pero yo diría que la enajenación de la identidad diaspórica o exterritorial articulada por Kafka, el ser extranjero en su patria, y patria lo escribe entre comillas en su diario, el ser extranjero en su patria Praga, como escribe repetidamente, es retomado por ellos, por esos intelectuales. Es verdad que aquí me refiero a mis referentes, que son los literatos, que son los escritores, que no son de la escuela de Frankfurt, pero para abrir un poco más el marco. Y ellos, este marco, digamos, este ser extranjero en su patria es retomado por ellos en calidad de contemporáneos de la Shoah, y es ante todo la imagen de la Bodenlosigkeit, ¿no? El sentir que el suelo, no sé cómo se dice, desaparece, ¿no? Debajo de los propios pies, ¿no? Que resuena en ellos. Además, esa palabra bonita en alemán, ¿no? o onda, ¿no? Bodenlosigkeit es una palabra que sale, ¿no? En Hannah Arendt, pero luego también en Canetti y en Eichinger. Y bueno, Kafka y el Holocausto, además, será también, ¿no? La lectura propia de Kafka que ha hecho Álvaro de la Rica, que luego quizás puede decir también algo sobre el título, que no es nada evidente, ¿verdad? Esta relación. Pero quizás empiezo con mi primera pregunta, que podéis responder los dos, o también
ir en otras direcciones, es una sugerencia. Hay un texto de Kafka que es El silencio de las sirenas, ¿no? Das Schweigen der Sirenen, del que habla también Benjamin, ¿no? El silencio ahí como arma terrible, ¿no? Pero que reaparece una y otra vez en la literatura de Kafka, ¿no? Como falta de respuesta, falta de resonancia y de eco, ¿no? Falta de explicación, ¿no? Y en Sussman, Margarete Sussman, ¿no? En el libro, ella ella pregunta por la principal perjura del libro de Job, ¿no? Porque sabemos que su interpretación de Kafka, ¿no? Lo hace a través de la figura bíblica de Job, ¿no? Y dice precisamente das Urentsetzen, la principal perjura, no sé si esa traducción es válida, das Urentsetzen de ese libro de Job es que la voz de Dios no responde en absoluto a la voz del ser humano, ¿no? Y Álvaro, por ejemplo, de la Rica habla de la importancia de las imágenes concretas de Kafka, ¿no? En relación con las palabras, es una cita casi, sin las cuales no se puede interpretar a Kafka, y que a lo mejor también es una forma de Sprachlosigkeit, de falta de lenguaje. Y me gustaría un poco saber cómo interpretáis esta Sprachlosigkeit, esta falta de lenguaje o esta búsqueda también de lenguaje, la importancia del silencio. Ayer hemos hablado de los gestos, ¿no? Que inciden también aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, en el ensayo de Benjamin, ¿no? Sobre Kafka está muy, muy presente. Dejo aquí mi intervención y como queréis. No oigo casi. Vale, tengo que hablar. Soy casi sordo. Pues, claro, ya de por sí esto se está convirtiendo en un auténtico reto porque se trata de hablar de Kafka en el contexto del pensamiento judío, en fin, la aproximación que haya planteado Juan en relación a esos dos grandes pensadores, y ahora viene Linda y nos envinga otro nuevo panorama en el que cualquiera de las cosas que ha dicho servirían para estar aquí horas. Entonces la verdad es que estoy un poco perplejo, estoy encantado, o sea, no os lo toméis a mal, pero no sé muy bien por dónde hincarle el diente a toda la inmensa riqueza que también ya de una manera evidente siempre que se habla de Kafka con personas que lo hemos leído y que hemos tratado de pensar algo razonable acerca de su escritura, pues surgen, ¿no? Entonces voy a contestar brevemente al tema del silencio y de las imágenes muy intuitivamente, pues, y luego vuelvo a lo que se supone que iba a hablar en relación al Holocausto, aunque son cosas diferentes, pero bueno, siempre hay puntos de conexión. Y si no, pues no sé muy bien lo que haré, pero voy a empezar por el silencio. No, totalmente. Bueno, vamos a ver, por complicar un poco la cosa, respecto de lo que ya ha apuntado con unas briznas, pero muy bien planteadas, Linda. Bueno, es que en Kafka, alguien ha hablado también de la importancia de la escritura en sí. Creo que Juan, cuando ha dicho que para él fue muy inspirador encontrar un escritor para el que la escritura era algo absolutamente esencial y vital, ¿no? Que no tiene nada que ver, por cierto, con el existencialismo. Este aspecto de la importancia que Kafka le otorga a la escritura, me parece a mí, no tiene nada que ver con la lectura existencialista de Kafka. Lo que pasa es que a la vez, y esto es lo increíble, lo increíblemente interesante, es que Kafka, que siente esa necesidad, no sé cómo adjetivarla, más que sustancial, vital, radical, absolutamente radical, de escribir, pues le pasa un poco lo que a Platón, que sabía perfectamente que la escritura es algo que podemos identificar desde muchísimos puntos de vista con la muerte, con lo mortecino en el sentido también más fuerte de esta palabra, ¿no? De esta realidad, sobre todo, propia de la condición humana.
Él sabía que la escritura le acercaba a la muerte, que le retraía del flujo de la vida, que le retraía de la posibilidad de casarse, no digamos de tener hijos, y por lo tanto de perpetuar la vida, la especie, pero a la vez sabía que para él era algo pues como la circulación de su sangre, ¿no? o su movimiento celular, sin lo cual no se explicaba de ninguna manera, lo cual fijaros lo increíble que resulta en alguien que prácticamente no publica, y que por otra parte dice muy en serio a su testaferro Broad que queme todo lo que queda, ¿eh? O sea que hay realmente un enigma extraordinario en alguien para el que, insisto, la escritura era como el respirar, o todavía más que respirar, en un plano espiritual. Entonces, yo creo que el silencio, junto a otras muchas cosas, también la plasticidad de su modo de expresarse y otras muchas que pueden ayudar a comprender toda esa presencia del silencio, aunque es un tema inmenso, que yo luego, si tengo la ocasión, lo relacionaré con otro tema que me parece esencial, que es el tema del poder. Has mencionado a Elias Canetti. Para mí, por cierto, lo digo porque nadie me lo ha pedido, pero de todos los grandísimos intérpretes que ha tenido Kafka, que realmente, claro, se podía establecer una especie de podio de competición, porque son a cuál mejor, porque está Benjamin, pero resulta que le contesta Scholem y si no se sabe ya quién tiene más razón, forma parte Kafka del gran diálogo intelectual del siglo XX, sin duda, y que probablemente es algo que se apreciará siempre. Para mí sigue siendo todavía el más potente Canetti, y no tanto por sus libros sobre las cartas del tema del matrimonio, el otro proceso, sino simple y llanamente el masa y poder. Yo creo que para entender a Kafka hay que leer al mismo tiempo masa y poder, porque el tema del poder es absolutamente central en Kafka, como ahora también ha insinuado Linda en relación al libro de Job y a las interpretaciones que ponen en paralelo al libro de Job. Entonces, el silencio tiene que ver con muchas cosas en Kafka, pero yo creo que fundamentalmente, si hubiera que encontrar una estructura a esa realidad, cómo ese árbol luego se despliega en muchas ramas, es que él, Benjamin y Scholem hablan del fracaso de Kafka en relación más bien con la transmisibilidad de la tradición y con otras cosas, pero también está este tema ahí, la condición profunda y además que yo creo que no ha sido superada intelectualmente, que viene de Platón y viene también del encuentro de Egipto con Grecia, de que la escritura supone la muerte, supone la ruptura del flujo vital, y por lo tanto él sabe él siente que tiene que escribir, y al mismo tiempo sabe que escribiendo se está alejando de la vida y se está alejando de su realidad subjetiva más inmediata, ¿no? Bueno, por ahora esto es lo que quiero decir. Muchas gracias, Álvaro. Juan, te damos la palabra. He citado ya el ensayo de Benjamin sobre Kafka, pero también Adorno es aquí un referente tuyo. No puedo contestar a lo que... a ver. ¿Ya ves? Sí. Bueno, tienes abierto. Sí. Me pasas el vaso y te lo... Realmente no puedo contestar a tu pregunta. Podría improvisar en la contestación, pero me parecería frívolo hacerlo. El tema de Kafka y el silencio, que evidentemente es uno de los muchos temas que se pueden tratar a partir de Kafka. Pero yo me he equivocado en algo. Yo venía con una exposición clásica a hablar de ese triángulo Kafka, Benjamin y Adorno. El texto de las sirenas es uno de los fragmentos que había seleccionado. Por seguir un poco lo que has dicho, aunque casi no te he oído porque también soy sordo, entiendo que para mí, si se trata de para mí, Kafka no es una persona ya, digo, de muchos años. Kafka es una escritura. Cuando todos empezamos a leer a Kafka, los que estamos aquí, imagino que todos habéis leído a Kafka y que por eso estáis interesados en lo que podamos decir Álvaro y yo. Realmente es una escritura y realmente, por lo tanto, es un habla. Y en tanto que habla y escritura, me parece que no llega a tener nunca la terrible arma, creo que dice
o Bejoles o alguna cosa así, de la terrible arma del silencio, él no la practica. Es una escritura que habla y es una escritura que habla sin parar. Habla de todas las maneras, habla de día y habla de noche. Escribe en cuanto puede. No hace otra cosa que eso. Lo que pasa es que probablemente tengas razón en que Kafka esté en silencio. O como Álvaro ha dicho, que esté en relación su escritura con el tema de la muerte, debe haber entendido. Sino más bien que induce un silencio absoluto. Estoy improvisando, no es lo que había traído en absoluto. Ante los textos de Kafka, uno no tiene más remedio que enmudecer en gran medida. Primero, porque no sabemos cuál es el orden de los textos. En la obra, una de las dos más famosas en el proceso, el orden es aleatorio y se debe al editor. Ha sido muy discutido. No está claro que acabe con esa muerte final y con esa famosa frase de como un perro. Encaja bien con un modelo de novela. Pero hay otras cosas que no encajan en absoluto con los modelos recibidos. Mi desconocimiento profundo, si es que puede ser profundo un desconocimiento. Mi desconocimiento profundo de la tradición de la escritura judía, no de la polística, pero sí de la tradición judía, hace que no pueda tampoco contestar dentro de ese contexto, ni a favor ni en contra de en qué medida, que siempre he leído que sí, que hay una cierta relación con ese tipo de escritura. Pero para mí Kafka es más bien, al no conocer esa escritura judía y esa habla, para mí es un inicio. Lo más extraño es que es un inicio. Coges toda la literatura del 19, que se supone, según Lukács, que es el gran ciclo de la novela, y la verdad es que no hay manera de encontrar una novela que tenga relación ninguna con lo que él hace. Mientras que los restantes autores sí. Proust es una culminación, de un modo de narrar. Joyce es la realización del sueño de Baudelaire en los paraísos artificiales, que cita constantemente y está muy claro por qué lo hace. El problema no es solamente que yo no puedo decir de dónde viene, además que creo que es importante el no poder decir de dónde viene, creo que es significativo, es que tampoco puedo decir a dónde nos lleva. El enmudecimiento de las sirenas somos nosotros. Kafka, a mí al menos, me hace enmudecer. De hecho, he preparado esta conferencia que se quedará ahí. Que dejamos, que da igual. He preparado eso, pero en realidad no hay ni una sola cita de Kafka en todas estas paginitas que había traído. Todos son citas de Benjamin sobre ellos. Y en los dos, eso sí me importa repetirlo, lo que dije antes, explicarlo un poquito más, tanto Benjamin como Adorno 90 años después se niegan al concepto de interpretación. Benjamin dice aproximadamente ninguna obra tomó tantas precauciones, ningún autor o algo así dice, tantas precauciones como Kafka contra el ser interpretado. Sí, eso. Y Adorno dice también exactamente lo mismo de una manera distinta. Puede haberlo tomado de ahí o puede no haberlo tomado de ahí, pero dice que la obra de Kafka acaba en el infierno, no acaba con las sirenas, que somos nosotros. No acaba con las sirenas, que no es tradición judía, sino que en todo caso sería fábula griega. Pero produce enmudecimiento. En la misma época, más o menos, en los mismos años de Kafka, hay otros autores que enmudecen, pero enmudecen al revés. Hofmannsthal, en uno de sus aforismos, escribió la dicha de enmudecer. Pero Kafka no tiene la dicha de enmudecer en absoluto. Él quiere hablar. Y quiere hablar hasta morir o hasta después de la muerte, si es preciso. Por eso escribes. Escribes para seguir hablando. Aquí podríamos citar, por ejemplo, sigo improvisando, el soneto de Quevedo, en el que habla de que veo los ojos de Roma, ¿no? Retirado en mitad de estos desiertos con pocos pero buenos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos.
y escucho con mis ojos a los muertos. Bueno, vivo con los difuntos y escucho a los muertos, es lo que se puede hacer con unos textos como los de Kafka. Es el máximo que se puede hacer. Y también es probablemente el máximo homenaje. No que enmudezca él, que no enmudece, sino que enmudece el que se encuentra frente a unos textos que son un muro en el mejor de los sentidos. Es un paso final. Kafka no solamente inaugura, desde mi punto de vista, una literatura, también la remata, también la termina. Es una literatura todo. Ni es una literatura alemana, ni checa, ni europea, ni católica, ni judía, ni nada de nada. Es una literatura que se llama Kafka, desde mi punto de vista. Naturalmente, hay luego dos modos muy opuestos de entender a Kafka. Uno, el que habla en el lenguaje de la teología, de la teología dialéctica, y otro que es el que habla en el lenguaje de la sociología, de la sociohistoria, de la actualidad. Extremo que se ha llevado hasta el ridículo. Hoy la gente dice esas cosas tan tremendas, como autor tan tremendo, dice esas cosas tan tremendas porque tardan 10 minutos el autobús en decir esto es kafkiano. Bueno, eso no es kafkiano. Eso es una enorme necedad. Pero ese es el peligro que ya denuncia Adorno de la reducción de Kafka a un entender la situación, simplemente entender la situación política, social en que se vive. Es una cosa distinta. Igual que no hay personajes en él, según también estos textos. Tampoco hay novela porque no hay personajes. No hay personajes porque todos los personajes dicen lo mismo. Si coges el castillo, y eso es una idea muy atinada a Adorno, creo yo, cuando dice que castillo y aldea son lo mismo. Los personajes, aunque sean distintos, que sea Frida, que sea quien sea, todos los personajes hablan su lenguaje, pero todos son parte de lo que Brecht, otro autor que escribió sobre Kafka, y que no le gustaba, llama la organización. La organización en el Estado. Benjamin, en cambio, habla del padre. Son posiciones completamente distintas, completamente antagónicas, pero todas ellas pueden encontrarse. Benjamin empieza por hablar del padre. ¿Esto es referirse a la tradición judía? Puede ser, pero no tiene por qué ser necesariamente. Yo creo más bien que en ese caso podría decirse que viene de otro escritor, del que quizá vengan más cosas de las que parece. Y no es un escritor que a mí me apasione. Es Fyodor Dostoyevsky. Pero Dostoyevsky es el que escribe en cuanto al tema del padre, la carta al padre y la temática del padre en Benjamin también. Y Dostoyevsky es el que escribe en Los Karamazov la pregunta que recoge Freud. Pero ¿quién no quiere matar a su padre? También es Dostoyevsky en Los Karamazov el que escribe algo que parece el final de la Verbannung, el final de, como queráis traducir, ese discutido título de Metamorfosis o de Transformación. Misha, personaje de Karamazov, dice de repente, dime la verdad, le dice a la diosa, al hermano, dime la verdad, aplástale con una manzana o a una cucaracha. Es una cosa que dices, bueno, son casualidades, pero está ahí al final de la novela de Kafka. También quería dedicar una parte luego a ese tema. El primer autor que dice el problema de los hombres, según Dostoyevsky, el problema de los hombres es el vivir en un común hormiguero. La temática del hormiguero la encontraremos luego en Brecht, hablando de Kafka, quiero decir, la temática del hormiguero hablando de Kafka, la encontramos en Bertolt Brecht, la encontramos en Benjamin citando a Brecht, la encontramos en Adorno, en una frase en una tesis sobre el concepto de cultura que es absolutamente arrolladora, pero que viene directamente de Kafka también. Bueno, creo que no he contestado absolutamente a nada. Yo creo que sí, y de hecho la cita de, bueno, lo que estaba citando de Benjamin sobre Kafka, ¿no? De que fue adoptando todas las medidas imaginables contra la posible interpretación de sus textos, lo traía también aquí. Sí, no lo había dicho aún, pero, o sea, está muy bien, o sea, si esta fue
improvisación me parece espléndido, y yo también me voy a desviar ahora del guión, porque ahora quizás ese momento, también como el tiempo apremia un poco de que cada uno digáis un poco de esta lectura, que es muy distinta por lo que veo, pero sí tiene puntos en conexión, o sea, que volvamos a este libro, a esta propuesta de Kafka y el Holocausto, por un lado, y a la lectura de Adorno y de Benjamin, de Kafka brevemente, pero si cada uno, para que también podamos luego dar pie a que el público intervenga, pues os doy la palabra, no sé si como queréis. Pues, para no seguir yo. Entonces, incluso mejor empiezas quizás, Juan, porque por la cronología un poco, ¿no? Bueno, trataré de ser breve. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos, ¿no? Sí. No, es que me gusta ser... Sí, o sea, más de 10 minutos no puede ser, sí, más de 10 minutos no puede ser, pero ese tiempo... He apuntado ya, por ser muy rápido y dejar tiempo a los demás, he apuntado ya que hay esas dos formas extremas de entender la obra de Kafka. Entenderla en relación con la teología dialéctica o en relación con la metafísica, con una de las cuestiones básicas de la metafísica, el problema de la existencia o no de lo divino, existencia o no de la trascendencia, existencia o no de la mortalidad y inmortalidad del alma, son los temas que tenemos en la metafísica de Aristóteles, que desde entonces se entienden en el terreno de la metafísica. En la época ya de Kafka, Brod, entre otros, trata de hacer una interpretación, o hace una interpretación que va un poco en ese sentido. En el sentido muy amplio, que no está solo en Kafka, que podemos ir a hablar desde el silencio de que habláis antes, que puede ser lo que se llama luego, en la época del existencialismo, el silencio de Dios, pero que viene también de Kierkegaard ya, al que no sé si Kafka había leído o no, probablemente sí. De hecho, Adorno cita Temor y Temblor precisamente en su interpretación de Kafka, y la otra es la interpretación, digamos, social, la interpretación de lo que es la organización, como la llama Brecht, la interpretación de la crítica al padre, la crítica al Estado, la crítica al super yo, si queremos decirlo con Freud, la crítica a la autoridad, la crítica al poder que anula absolutamente. En el caso del proceso es evidente que anula. Pero tanto Adorno como Benjamin se mantienen en medio de estas dos tentaciones, de la tentación de decir sí a la lectura A y la tentación de decir sí a la lectura B. En el caso leeré dos textos breves. De Adorno, en los que se refiere a estos dos temas. Esto es Adorno. La actual afición a Kafka, esto podría decirse hoy todavía, que lo ha rebajado a la humillante condición de oficina de información de la situación del hombre, elimina precisamente el escándalo pretendido por la obra. Como si pudiera bastar para explicar la fuerza de su obra, que no hubiera dicho más que el hombre ha perdido la salud y se le confunde el camino a la salud. Otro texto del mismo ensayo de Adorno, que trata también de impulsar en el mismo sentido. Kafka es un acusador de la teología dialéctica, en la que erróneamente se le quiere alinear. El Dios plenamente abstracto, indeterminado, limpio de cualidad antropológico-mitológica, se transforma en el Dios ambiguo y amenazador, que no suscita sino temor y temblor. Su pureza restablece en el terror ante lo desconocido radical el arcaísmo de la humanidad presa en la naturaleza. Coincidiendo en ello, Benjamin se suicida mucho antes, quiero decir coincidiendo este párrafo, porque he leído primero, por ser más claros, estos dos textos de Adorno, escribe Benjamin muy brevemente, pero también sobre el mismo problema. Dice Benjamin: toda la obra de Kafka representa un código de gestos. Sobre eso también hay algo que decir. Un código de gestos que, para el autor, no
posee significado simbólico seguro. Los gestos de las personas y los personajes, las narraciones, lo que él va contando, no posee significado simbólico seguro. Si esto es así, si Benjamin tiene razón, Kafka no puede ser decodificado, no puede ser interpretado. Puede servirnos de diagnóstico, puede servirnos de lección, puede servir para callarnos, como decía esto antes, pero no para hacer una interpretación ni la una ni la otra. Segunda cita también muy breve de Benjamin, que ya dije antes, por decirlo con exactitud, fue adoptando todas las medidas imaginables contra toda posible interpretación de sus textos. Bueno, eso es algo importante. Luego, decir que efectivamente hay mucha diferencia entre los textos de Benjamin y los textos de Adorno. Benjamin se centra fundamentalmente en un tema que Adorno no toca, el tema del olvido, que no toma, que él a su vez toma, Benjamin lo toma de Billy Haas, personaje que también pertenece al Café Alto, que conoció a Kafka personalmente, y dice Billy Haas tiene razón, el olvido es el personaje del proceso. ¿Por qué esto? Pues porque Benjamin de alguna forma sí recoge la tradición dialéctica teológica, aunque lo hace, como dice en un libro muy posterior, un texto muy posterior, en la Passagenberg, en el Convolut N8.1, dice Benjamin que solo se puede hablar de teología desde la teología. Estoy simplificando, puedo leer el texto, pero solo desde un planteamiento teológico. Planteamiento que, por cierto, luego recogerá un pensador como Bataille, que era un jovencito que escuchaba a Benjamin en la tertulia que tenían ellos dos, él y Klosowski con él. Es decir, afecta de alguna manera esa teología dialéctica que Adorno niega absolutamente, en cambio, pero lo acepta solo parcialmente, solo desde la ateología, y por lo tanto atacando al Padre, sea el Padre propio, o sea el Padre, el Dios Padre, como cita Adorno, sea el Padre del Estado, sea el Padre de la sociedad, sea el Padre nuestro modo de vida, nuestro modo de estructurar, nuestro modo de vivir. Adorno, en cambio, no coge el tema del olvido, sí coinciden los dos en el tema del gesto, lo que es el gesto individual. Por mi parte podría añadir a lo que Adorno dice, que ya no voy a leer porque verdaderamente no va a haber tiempo, pero sí podría añadir que de alguna manera también contra la tradición novelística normal, en Kafka da la sensación, o al menos a mí me da la sensación, y eso también se puede leer en el análisis que hace Adorno de los gestos, porque Benjamin lo indica, dice es esencial el gesto, pero Adorno lo desarrolla en su ensayo, que es bastante más amplio que los de Benjamin, desarrolla el gesto, lo desarrolla en relación con el expresionismo. Dice que sus personajes son personajes expresionistas, dice que por eso son personajes que carecen de interioridad, y dice que es una interioridad vacía, una interioridad subjetiva. Si recordamos lo que piensa el K del Castillo, si recordamos lo que piensa el personaje del proceso, realmente no hace reflexiones sobre nada interno, no es la subjetividad interna la que se expresa, no hay subjetividad alguna. Los personajes son acartonados, pero no lo digo como nada negativo, sino como verdaderamente genial. Todos los personajes de Kafka son de cartón piedra, pero es que nos descubre que somos de cartón piedra, nos descubre que no hay voz propia, nos descubre que todos, que Castilla y Aldea, como dice Adorno, son lo mismo. Por cierto, un gran tema también al siglo XX que recogería Pasolini en su momento, cuando tratan en muchos de sus textos, en los textos corsarios, en muchos artículos, de la connivencia, lo que él señala como acusación de la connivencia entre Piazza y Palazzo. Y lejos de estar enfrentados, la plaza, lo público, donde está el pueblo manifestándose, y el palacio donde se refugia el poder y donde tiene su magia negra el poder, lejos de oponerse,
como se entiende normalmente en el análisis ideológico, se complementan. Eso, en el caso del Castillo, es muy claro. Igual que en el caso del Castillo, es bastante claro que da igual quien hable, nadie transmite ninguna información nueva, nadie puede interpretar las informaciones, el agrimensor no puede interpretar lo que le dicen porque no hay nada que se diga realmente, no hay pistas, el camino se acerca y conforme más se acerca más se separa del Castillo. No se sabe si Clam realmente es el jefe de algo o es el más subalterno de los hombres, no se sabe quién manda sobre qué. Pero eso es lo que nos quiere contar Kafka. Es el laberinto lo que nos quiere contar. No es que él no sepa explicar, es que probablemente nos ha querido enmudecer. Hablar de continuación es muy difícil. He dicho antes que Kafka, los intentos de hacer algo, entre comillas, kafkiano, en general no solamente han fracasado, sino que se suelen haber convertido en una versión como un poco banal, como un poco irónica, como un poco satírica también, como si habláramos de broma, como si estuviéramos de broma. Kafka no está de broma nunca, no bromea jamás. Pero sí podría decirse que hay un principio y un final. El principio podría estar en lo que dice Stephen al principio de la obra de Ulises de Joyce, que dice: la historia es un nightmare, la historia es una pesadilla de la que estoy intentando despertar. Y Adorno finalmente, es mi final ahí, el que dice en Kafka, la obra se hace infierno. Es exactamente eso que recogerá también el existencialismo, especialmente Sartre, etc. Sin embargo, hay una voluntad. He dicho personajes acartonados en el mejor de los sentidos, paisaje acartonado, entiendas en el mejor de los sentidos. No hay naturaleza, solo hay algo fabricado. Es como estás por el medio de unos decorados monstruosos todo el tiempo. Y sí hay una posible continuación, pero tiene que ser, como dicen en francés, piétinage sur place, caminando sobre el propio camino, caminando sin moverse. Es al final lo que hace el agrimensor. Quiero recordar simplemente que de las pocas obras que están a la altura kafkiana de lo kafkiano, si se puede decir así, sería, por ejemplo, esa obra intraducible al castellano, porque puede ser al mismo tiempo lo innombrable y el innombrable, dado que los franceses tienen el defecto de no tener neutro, y como no tienen neutro, no sabemos si la novela de Beckett es la innombrable, es lo innombrable o lo innombrable, pero es una obra que acaba diciendo lo que le ocurre al agrimensor, lo que le ocurre a Kafka, y quizá lo que nos ocurre a todos en algún momento de la vida. La última frase de la obra de Beckett dice: he de seguir, no puedo, voy a hacerlo. Bueno, qué final. Pues muchas gracias, Juan Baraja, y doy la palabra ahora a Álvaro. Y ya estamos casi fuera de tiempo, ¿no? Bueno, Sí, pero ha merecido la pena porque escuchar a Juan es una auténtica maravilla. Pero a la vez me tengo que olvidar, porque si trato de responder a todo lo que ha dicho, empezando por esa cuestión del orden de las novelas, que es realmente muy importante, mucho más incluso que lo que significa en el plano de la historia de la literatura, de una continuidad de la literatura. Yo, cuando estaba al final diciendo la posibilidad que los intentos de recrear lo kafkiano acaban, es que es muy elegante, pero yo diría que acaban en el ridículo la mayor parte de las veces. Desde luego no es el caso de Beckett, es un muy buen ejemplo. Yo me atrevo a añadir otro, pensaba incluso que él es el que iba a nombrar, que es el Pedro Páramo de Rulfo. Yo creo que es la única obra que puede situarse más o menos con muy distintos elementos, y en ese plano al que Kafka apunta, que Juan ha escrito maravillosamente y que comparto prácticamente en su totalidad.
excepto en fin, no sé Juan, sino que Juan ha transmitido el pensamiento de Adorno y de Benjamin muy rápidamente en relación a la imposibilidad de la interpretación. Yo creo, por decir algo muy rápidamente respecto de eso, antes de hablar un momento del tema de la Shoah, yo creo que eso es mimetizarse demasiado con la obra de Kafka, y que la exigencia del intérprete es ejercer eso que, ya puestos a todos a citar, eso que decía Mandelstam, de que hay que ejercer el arte de la separación. Eso que dicen Adorno y Benjamin respecto de la imposibilidad de interpretación me parece como demasiado cercano a lo que Kafka representa. ¿Pudo él querer borrar todas esas huellas? No lo sé, es un tema muy complejo, pero es muy interesante desde luego, pero eso es Kafka. Luego estamos los demás, ¿eh? Yo creo que sería sucumbir, por muy poderoso que sea su mensaje, como muy bien ha esbozado Juan. Creo que siempre queda la posibilidad de separarse de eso y tratar de encontrar una vía de comprensión de ese mensaje o de esa literatura. Efectivamente puede ser en ese ámbito teológico, sociológico, sean o no incompatibles, etcétera, pero es lo único en lo que podría un pequeño matiz. Y respecto de la Shoah, como andamos muy mal de tiempo, claro, Benjamin, creo que era Adorno, decía, no hay un simbolismo seguro, ¿no? Creo. Está muy bien elegido el adjetivo, porque seguro en ese sentido no hay nada, ¿no? Pero que hay un simbolismo, yo sí que lo creo. Y yo sí que creo que ese simbolismo, habiendo elementos de muy distinto tipo, todas las referencias que ha presentado Juan son verdaderamente adecuadas. Yo sí que creo que lo hebraico tiene un peso especialmente significativo. Respecto de la relación de Kafka, de la obra kafkiana, que eso es lo ha expresado fenomenal, vamos, lo ha dicho con gran precisión Juan, ya no es Kafka, es la escritura de Kafka, con el Holocausto, que es un anacronismo histórico evidente, Kafka muere antes del Holocausto, de la Shoah. Bueno, yo no voy a desarrollar el tema porque creo que no hay tiempo, pero sí voy a leer. ¿Tienes tus unos minutillos? Claro, vale. Claro. Pues bueno, pues nada, primero voy a decir dos o tres cosas muy brevemente, pero luego voy a leer un texto que creo que explica muy bien lo que explica de la mejor manera posible lo que para mí es esencial. Bueno, todo lo que ha dicho Juan es absolutamente así, creo yo. Los personajes son acartonados, bueno, podemos decir que son alegóricos. Tampoco esto es una cosa que sea nueva en la literatura. En el siglo de oro español tenemos unos ejemplos extraordinarios de esto, por ejemplo en Calderón. No hace falta que el personaje esté encarnado. O sea, hay precedentes siempre para todo, me parece a mí. Otra cosa es la mezcla de todos esos elementos, ¿no? Es lo que puede ser realmente original en alguien como Kafka. Los personajes son acartonados, los paisajes son acartonados, las situaciones apuntan en un sentido o en otro a cuestiones muy extremas. Y esto es algo, digamos, empírico, es un anacronismo hablar de Kafka y la Shoah, porque no se había producido, había semillas, o todos los gérmenes, por lo que queramos, pero no se había producido como hecho histórico concreto. Pero lo que pasa es que luego las personas que más directamente sufrieron ese horror eran incapaces de leer a Kafka. Había ahí una cosa como muy inmediata, muy intuitiva, muy humana es que no podemos leer a este señor porque nos está contando lo que pasamos. Hay muchos testimonios que van en este sentido. Es algo que a mí me llamó la atención, cómo es posible que alguien 20 años antes sea capaz de establecer unos gestos, un decorado, por falso, entre comillas, que parezca, que luego haya gente que haya vivido en esa especie de no lugar, de algo que siendo irreal o siendo acartonado,
vaya palabra, haya producido lo que se produjo en la Shoah. Entonces, esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo apunto simplemente dos, aparte del dato de que la gente, hay varios testigos, hablan de que Kafka escribe el alfabeto del nazismo. Bueno, es una lectura probablemente reductiva en los términos tan amplios en los que estamos hablando, pero algo de eso hay. Yo estoy seguro, y sobre todo los que están seguros son los testigos y los protagonistas de ese suceso histórico, aparte de una lectura más interpretativa, más general, ¿no? De lo que supone también, digamos, la tradición hebraica en el mundo occidental especialmente. Pero hay como dos planos. Primero, la literatura se sitúa en un tiempo histórico que no es el tiempo cronológico. Por lo tanto, a mí no me resulta nada extraño que Kafka pueda hablar de algo que va a pasar no se sabe cuándo, o que cuando pase algo, una determinada literatura, un determinado conjunto ese decorado que todo escritor, autor pone en juego, pues a los que viven eso les resulte enormemente cercano a su vivencia, a su experiencia, ¿no? Yo estoy convencido que la literatura se sitúa en un plano que no tiene nada que ver con el plano cronológico, lo que él llamaba el tiempo de las rosas. La literatura se escribe en otro tiempo, lo cual tiene que ver también con el tema de la escritura y la muerte, porque la literatura rompe ese flujo de la vida cronológica, de la vida histórica. Eso por una parte. Y luego, en relación con esto, pues se ha hablado del profetismo de Kafka, a veces de manera muy banal y otras de manera mucho más seria, ¿no? Profetismo, que por supuesto es algo que no solo está en la tradición hebraica, pero que en la tradición hebraica tiene muchísima importancia y que nosotros confundimos muchas veces también por esta cosa de vulgarizar las cuestiones complejas, como lo kafkiana, lo confundimos con la adivinación, con el ser capaz de predecir el futuro. El profetismo no es eso fundamentalmente. El profetismo tiene que ver con una purificación de la religión. Los profetas lo que hacen no es decir, va a pasar esto malo y tal, bueno, a lo mejor también lo hacen, pero su función, por ejemplo, los profetas bíblicos, es decir, que os estáis alejando de las grandes columnas, digamos, de la tradición, en este caso de la tradición hebraica, la transmisión de la tradición, el pacto, la alianza, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente voy a leer porque me parece enormemente, me parece extraordinario cómo María Zambrano interpreta este profetismo de Kafka en relación con la idea de martirio, de testimonio y de martirio. Y creo que es un texto que es enormemente rico y acertado. Es breve también. Sin duda no escribió, ¿para qué y para quién escribiría Franz Kafka? Dice, sin duda no escribió para comunicar nada a nadie, más bien parece haber escrito un género de cosas que cualquier conciencia limpia prefiere no ver jamás dichas. Escribió pues contrariando alguna fibra de su corazón, alguna experiencia de su moral. Diríamos que esta clase de escritores lo son contra sí mismos, que son gentes nacidas a destiempo, a quienes el Dios terrible del tiempo, de la época histórica, que sus ojos han tenido que ver, han condenado a ser testigos de algo horrible. Son los mártires, los llamados a dar testimonio, que en otros tiempos hubieran perecido con celeste gozo en las arenas del circo, y que en el tiempo oscuro en el que les ha tocado vivir, tuvieron que aceptar otro martirio menos cruento y más amargo, puesto que no sirve para dar testimonio de luz, sino de terrible oscuridad, no de una revelación, sino de una destrucción siniestra. Kafka poseía sin duda una de esas naturalezas infinitamente leales, cuyo uso es manifestar lo que a su alrededor sucede de más importante, dejar paso transparentemente a la verdad, y tan sometidas a esta función están que ocultan su tortura, y acabo, nunca lo dejan filtrarse entre las líneas geométricas de su testimonio. La repugnancia que tenía de que sus obras se hicieran públicas no era sino la última resistencia ante el destino que le tocó sobrellevar. De haber sido su martirio testimonio de luz, no hubiera vacilado en su cumplimiento, pero siendo tales acontecimientos los que le tocó testimoniar, hubo de apurar todas las amarguras, toda su disciplina fatigada, sin que le cupiera un destello de gloria. Pues lo que le tocó descubrir era la sordidez humana, la miseria más extremada, el desamparo, la humillación. Si hay alguien digno de nuestra devoción, hasta de nuestra ternura, de una infinita misericordia, son estos seres condenados como Kafka en virtud de sus propias virtudes, mártires sin gloria ni resplandor.
Este es un texto de María Zambrano, muy temprano, por cierto, del año 41. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Me pasa algo parecido que en la mesa redonda que ya teníamos sobre Kafka en España, la recepción en España, que al final uno se da cuenta que es muy difícil acoplarse a Kafka en España, sino que se convierte, ¿no?, rápidamente la discusión en la faceta, digamos, más universal. Y así también lo he vivido hoy con Kafka y el pensamiento judío, que además ha sido un logro no tocar la ley, creo, y la inaccesibilidad de la ley, que, bueno, lo hemos evitado, pero abro ahora la posibilidad de alguna pregunta. Dos preguntitas. Sí, de acuerdo. Dos preguntas. Gracias. Bueno, siendo muy breve también para no quitar tiempo a los demás, yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, lo ha dicho Juan, el tema de los... Hablo muy poco. Sí, me habla a mí, hable muy alto. El tema de los personajes acartonados, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, a partir del proceso, en su estudio de ciencias políticas, tema de administración pública, yo recuerdo, por ejemplo, que me vino siempre a la memoria el tema del constitucionalismo, previo a la República de Weimar, el tema prusiano, más Weber en la burocracia. Puede ser que hubiera algo de crítica a esa tradición prusiana y a ese actor mecánico que luego llevaría al Holocausto, a esa falta de nociones, salvo de una forma más mundana, digamos, que en lugar de la Constitución dar lugar al Estado y la burocracia, digamos, se hacía al revés. Fue la burocracia lo que dio lugar a personajes acartonados, normas extremas que se van a la lógica y pasa lo que pasa, que es lo que yo vi en el proceso. ¿Puede ser eso? Bueno, yo personalmente no he venido aquí a decir lo que yo opino hoy. He venido solamente a comentar las opiniones, coincidentes o no, de otros dos autores, como he dicho antes. Puedo decir lo que opino. Opino que no. Opino con adorno. Opino que el problema que plantea el personaje, vamos a llamarle el personaje que se mueve a través de toda la obra de Kafka sería Franz Kafka, lógicamente. Franz Kafka está en su texto y se mueve por todas partes. Ese personaje está contando la tragedia, bueno, de lo que de alguna manera se podría llamar, aunque no me gusta mucho la palabra, el ser humano. Más que nada porque es que no estoy seguro de que exista el ser humano. Sé que existen hombres, pero en cuanto empezamos a hablar de ser humano, de humanidad y de cosas así, acabamos en un terreno demasiado blando. Pero evidentemente el mundo real está ahí porque está en el lenguaje. No hace falta que Kafka lo cite. Cuando tú caes como en la vida, cuando vienes a caer en la vida, cuando lo que Heidegger llama a la Geborgenheit, has sido lanzado a la vida, a la existencia, caes en una lengua, caes en una familia, caes en una clase, caes en una tradición legal, en un código de derecho, en una sintaxis, caes en tantas cosas que hace falta ser muy ciego para no darse cuenta de que cuando uno escribe, el 99% no es suyo. El 99% se lo ha dado la lengua, la ley, etcétera, etcétera. Para bien y para mal. No para bien o para mal, sino para bien y para mal. Entonces, claro que tiene que estar todo lo que se daba en su tiempo. Pero eso no es lo que es esencial en Kafka. Insisto también, cuando he hablado de acartonados, personajes acartonados, no es en absoluto una visión negativa. Lo puedo decir de un modo más utilizado, por ejemplo, le llama interioridad sin objeto. Y dice que esa interioridad sin objeto obedece a la ley de la repetición y la repetición intemporal, que es lo que tenemos efectivamente. Cada uno de los capítulos del proceso
reproduce lo que ha pasado antes de nuevo, porque vuelve a pasar lo mismo. Da igual que sea la confesión del pintor, que sea la confesión del cura, que sea el momento de la taberna, que sea cualquier momento. Siempre se reproduce la situación del hombre que está acusado de una culpa. El tema de la culpa también es importante, y eso sí vendría parte de la tradición judía, pero la culpa también existe en todas las demás tradiciones, también existe en la mitología griega por todas partes, y también existe precisamente por ibris, por exceso. No se puede atribuir solo a un padre, habría que atribuirlo a todos los padres en ese sentido. La culpa en Kafka. Benjamin se centra en el tema de la culpa, Adorno no. Adorno se centra en el tema del gesto, como había indicado antes. Y el tema de la culpa dice algo interesante Benjamin, lo diré de memoria para no consumir demasiado tiempo. Dice que lo característico del personaje de Kafka, de los personajes que son el personaje de Kafka, es que saben que tienen una condena, saben que esa condena viene de una culpa, esa culpa es el Erbsünde, el pecado original, decimos en castellano, aunque es bastante distinto hablar de pecado hereditario que de pecado original. Allí habría una disputa pedagógica muy interesante entre las formas de decirlo en un idioma y en otro, porque si es original está solo en el origen y habrá venido o no con nosotros enteramente o no, mientras que si es pecado, como se dice en alemán, el sin de pecado hereditario, cada miembro de la cadena genética iría entregando ese pecado. Esto también se podría distinguir. Pero lo más curioso de lo que dice Benjamin es que el personaje no es que sea inocente, que lo es, sino que cuando habla, cuando nos remite a situaciones de culpa, cuando estamos viendo que lo están acusando de ser culpable al personaje del proceso, y que va a acabar en su muerte, como sabemos, no solamente es inocente, es que es inconsciente de ello, es que no sabe de qué se trata. Es que eso es lo que va preguntando a todos y cada uno de los que va encontrando, para encontrar un resquicio que le haga salirse y que le deje entrar en la puerta de la ley, que le deje entrar. Pero hay un muro que te impide siempre entrar en la puerta de la ley, que eso está también en Kafka, en el famoso ante la ley, dentro del proceso. El mundo es así. Probablemente sí, pero para eso hay que tener una visión que será tanto de profeta como de mártir, como que debo haber entendido que se nos decía hace un momento, pero para hacerlo de esa forma en la que toda una literatura se reúne desde el diario, las cartas, las notas, los aforismos, las novelas. ¿Es siempre el mismo tema? Sí. ¿Tenemos otro? Si queremos escribir en serio, tenemos otro. Si queremos vernos en serio en el espejo, tenemos otro. Probablemente no haya más que una repetición. Da igual a qué famoso escritor nos refiramos. Vámonos a Shakespeare y decimos la historia es un cuento de ruido y de furia contado por un idiota. Bueno, ¿podría haberlo firmado Kafka? Seguro que podría haberlo firmado Kafka, exactamente igual. O como lo que yo citaba antes de Beckett, ¿no? O como tantas otras citas. El tema de la muerte, evidentemente, está desde el principio, en todos los casos. Ejecuten o no ejecuten al personaje del castillo, que no sabemos qué va a pasar con él, no sabemos qué va a pasar con el dimensor, pero da lo mismo, porque todo hombre está condenado de antemano. Eso es lo que sabemos también, y también lo sabemos con Kafka. Lo sabemos por más autores, pero sabemos que hemos sido condenados, hemos sido arrojados a la vida y hemos sido condenados a algo que forma parte de la vida y que se llama muerte, de lo que hablaba antes mi compañero de mesa, citando el Pedro Páramo, que me parece una cosa muy interesante esa aproximación que creo que has hecho al Pedro Páramo. Yo creo porque lo oigo tan mal, pero yo añadiría a esa interpretación, que creo que no has tocado, la elegía décima de Rilke, porque como hoy es sabido, se sabe hace bastante poco, Juan Rulfo tradujo las elegías del vino, bastante mal, por cierto,
pero es un trabajo escolar juvenil que, en fin, es casi pena que lo hayan hecho, pero efectivamente la herejía décima, que es la descripción del espacio de lo mortuorio, y que también es bastante acartonada, mucho más que las otras herejías. Hay un cambio ahí, es decir, que hay un salto de la herejía 9 a la 10 inmenso, ¿no? Cuando se describe el mundo de las tinieblas. Pero bueno, eso está en la tradición, eso está en la Odisea, eso está en el poema de Gilgamesh, eso está en la Eneida de Virgilio, eso está en todas esas bajadas a los infiernos, que también han informado evidentemente la obra de Kafka, esas bajadas al infierno, como antes he citado con Adorno. Bueno, me parece que no he contestado en absoluto a lo que me has dicho, pero eso es posible. Gracias. ¿Hay lugar para una...? Perdóname un segundo. Yo simplemente, en fin, lo que te ha contestado Juan, que es muy amplio, pero creo que es una gran contestación. Simplemente añadiría que, pues que es un poco tu especialidad, que no olvidemos también lo que era el sistema administrativo, jurídico, etcétera, del Imperio Austrohúngaro, que en realidad Kafka, más que, digamos, alemán, Berlín, todo esto, pertenecía y además trabajaba en ese sistema, como sabemos, como gran jurista que era, funcionario en un sistema que era verdaderamente muy atosigante y muy limitante. ¿Puedo darles la razón a los dos? Por una sola frase. Esto es de Benjamin y reúne las dos cosas. Reúne el sí y el no a tu pregunta. El sí y el no que podemos darte tanto a como yo. Benjamin escribe: el padre castiga. Estamos en el tema de la autoridad, el superior, como queráis. Dice: pues la culpa le atrae como a los funcionarios judiciales. Hay bastantes indicios sobre que el mundo de los funcionarios y el mundo de los padres, que sería el de la teología, claro, y el de los padres son el mismo mundo para cada